Los analistas consideran que el mundo vive un panorama de reconfiguración geopolítica con la llegada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en sus primeros 50 días de gobierno ya ha firmado una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas las medidas arancelarias contra socios estratégicos en Norteamérica y también en Europa. Hay gran preocupación en cuanto al comercio mundial, el cual decae cuando los 27 países de la Unión Europea y Canadá anunciaron aranceles por miles de millones de dólares a las exportaciones estadounidenses en represalia. Saludamos en España al doctor Armando Jiménez San Vicente, experto en temas de geopolítica y economía y CEO de Alamo Solutions, una organización liderada por Juan Verde, el subsecretario también de Europa y Euroasia en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Bienvenido a Redma Noticias. Pues encantado de estar con ustedes, un placer. ¿Cómo se percibe en Europa y cuáles son esas principales incidencias que se generan luego de esta guerra arancelaria? Bueno, hay verdaderamente preocupación aquí en Europa. Como ustedes saben, ha habido una relación muy tensa en las últimas semanas por el conflicto de Ucrania. Los principales representantes europeos se han unido a la causa ucraniana, exigiendo tener un lugar en el asiento de las negociaciones internacionales entre Putin, Ucrania, siendo Estados Unidos el principal mediador. Entonces, estas condiciones ya habían polarizado, digámoslo así, a muchos de los actores europeos, que veían con preocupación como una alianza estratégica, la famosa Alianza del Atlántico, que da vida al acuerdo del Atlántico Norte de seguridad militar, está a punto de colapsar o hay posibilidades que este no funcione. Si eso pasa con el tema militar, ¿cuánto más puede suceder en temas económicos? Sobre todo viendo algo que también ha sorprendido y generado mucha discusión y debate aquí en Europa, es cómo ha tratado Estados Unidos a sus principales socios comerciales. El bloque de América del Norte, constituido por Estados Unidos, Canadá y México, es en términos absolutos el bloque económico más grande y con uno de los flujos de comercialización interna más grandes del mundo, sino el que más. Solamente le compite en términos reales el europeo, que lo constituyen 27 naciones que intercambian en un mercado común pues una serie de productos y servicios que hacen que tenga un valor fuerte para su economía y un posicionamiento para su moneda única, que es el euro. Y al ver cómo ha tratado Estados Unidos a estos socios comerciales, incrementando con amenazas de incrementar primero del 10% y luego el 25% los aranceles por cuestiones netamente de carácter política, como son la migración o la lucha contra la entrada de fentanilo o las deportaciones o temas relacionados con el narcotráfico, ha preocupado a Estados Unidos. Y han tratado de seguir, curiosamente, una estrategia que mezcla la estrategia canadiense de no dejarse, de ser contestatario, de responder con firmeza, incluso con amenazas, como lo vimos con el gobernador de Ontario, que incrementó un 30% el suministro eléctrico, un tema sensible también para la seguridad, no nada más energética, sino militar del norte de los Estados Unidos, y el estilo mexicano, que ha sido un poco más conciliador de hacer estas ofrendas, como los 29 grandes narcos que fueron deportados para ser juzgados en Estados Unidos, como 10,000 soldados o tropas en la frontera de México y Estados Unidos para disuadir o frenar la migración, y que además habían diseñado una estrategia que ahora copió la Unión Europea de hacer un incremento de tarifas selectivas. ¿Qué queremos decir con selectivas? Pues enfocadas en sectores que eran especialmente sensibles para los Estados Unidos, pero no nada más en términos económicos, sino también en términos políticos, enfocándolos a los estados gobernados precisamente
por el Partido Republicano y que son los estados, digamos, que votaron principalmente por Donald Trump. Entonces, atacando a su base, atacando los intereses económicos de esos votantes, esperan lograr que algunas de estas medidas se modulen o en algunas ocasiones se cancelen, como ya sucedió en el caso de los aranceles a México en el tema de los automóviles, donde se exportan más de 1,5 millones de automóviles por año y que las grandes industrias o las grandes industrias automotrices como son General Motors, Chrysler con Stellantis y otras, y obviamente también Ford, le pidieron directamente a Trump que al menos cancelara por un mes estas aranceles a los autos provenientes de México. ¿Qué le espera a la Unión Europea entonces en esa guerra arancelaria? ¿Se va a complicar la situación también allí? Sí, como comentábamos, pasó de la guerra geopolítica, de la amenaza de esta ruptura de la alianza si no había incrementos sustanciales en el gasto de la OTAN, que por lo regular es Estados Unidos el que paga por esto, más del 60% de la seguridad europea, al Estados Unidos desconocer la amenaza real de política expansiva de Rusia, no nada más en Ucrania, sino en otros países sensibles como Moldavia, Estonia, Lituania, Estonia, el propio Polonia, pues representó una amenaza tal que se han puesto de acuerdo los países europeos en confrontar directamente esta amenaza con una política de rearmamento, de incrementar el gasto militar de una manera muy considerable, en más de 800,000 millones de euros. Y esto, esperan, va a tener un impacto también directo en el tema económico, porque muchas de las políticas o las amenazas de incrementar tarifas en Europa pues van a afectar también la economía. No de igual forma que lo hace con Canadá o Estados Unidos, que el 60% o 70% de su economía está vinculado con el mercado americano. En el caso europeo es menor del 20% y solamente son sectores muy específicos los que pueden verse realmente afectados. Europa tomó otra decisión, que se va a meter nada más en la parte de los aranceles a los bienes y no a la parte de los aranceles en servicios, que es donde se podría ver afectada también la economía europea. Entonces vamos a ver este juego de estrategias por estos aranceles comerciales en los próximos meses, que van obviamente a tensar las relaciones de Estados Unidos, curiosamente, con sus principales aliados globales. Europa y Estados Unidos han mantenido una de las más amplias relaciones bilaterales de comercio e inversión. Se calcula algo así que eso representa más del 30% del comercio mundial, y en cuanto a los bienes y servicios, algo así como un 43% del PIB mundial. Sin embargo, pareciera que se está reconfigurando la geopolítica mundial y, aprovechando que usted es experto en estos asuntos, estaría desapareciendo lo que hoy conocemos como la libertad comercial, esa política liberal de los Estados Unidos y de Occidente, y nos estamos abocando a ese nuevo orden mundial que pareciera está desdibujando lo que hoy conocemos? Es una excelente pregunta. Efectivamente, las reglas que le dieron el modelo al orden mundial, a la estructura institucional, la arquitectura institucional, conocida como neoliberal, porque se basaba tanto en la libertad política, entiendas esto, la democracia, como en la libertad comercial, esto es la apertura comercial internacional y la integración global de los mercados. El presidente Donald Trump está imponiendo una política muy del siglo XIX, conocida como mercantilismo, neomercantilismo, incrementando las tarifas arancelarias para tener mayores ingresos en estos estados que son altamente
demandantes de productos del exterior. El problema es que esto funcionó en el siglo XVIII, pero no funciona con las actuales reglas e instituciones de arquitectura que ahora vivimos en un mundo globalizado. Entonces, estas complicaciones pueden realmente traer problemas, no nada más en el contexto económico global, sino inclusive en las propias reglas que dan estabilidad y orden al mundo actual. ¿Cuáles son esos riesgos a largo plazo de esta guerra arancelaria para las relaciones comerciales, no solamente de Donald Trump con América, sino también con Asia y con la Unión Europea? Bueno, una gran preocupación es que por primera vez vimos una respuesta agresiva por parte de China hacia Estados Unidos cuando le contesta: estamos preparados para una guerra comercial y para este tipo de guerra o cualquier otro tipo de guerra. Esta respuesta obviamente generó una gran preocupación a nivel internacional por las posibles implicaciones que podría tener en términos geopolíticos. Por otro lado, en términos geoeconómicos, estas nuevas tarifas, estos nuevos aranceles en los productos con los cuales Estados Unidos tiene un mayor nivel de intercambio comercial, inmediatamente tendrán un impacto en su propia economía. Estos aranceles a México, Estados Unidos y China pueden representar hasta el 43% de todos los productos que se venden en los Estados Unidos. Con un incremento tan significativo, haciendo promedios entre el 15 y 20% en los productos, esto detonaría una inflación descontrolada en los próximos meses en Estados Unidos. Y esto, para volver luego a regularizarlo y estabilizarlo, requerirá de una intervención directa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de controles monetarios más importantes y algo muy grave para Estados Unidos, que es la propia devaluación de su moneda frente a otras monedas en el contexto global. Ahora, las consecuencias para América, que es la zona de influencia más importante de Estados Unidos, son también terribles, ¿no? Una recesión marcada en México como el país más afectado por esto, pero seguida también por una profunda recesión en Canadá, un país que se había distinguido por tener una alta estabilidad económica después de la pandemia. Y no se diga para las relaciones bilaterales, comerciales que tiene con países de toda América, incluyendo pues obviamente Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina, que si bien hay muy buena conexión personal con Milei, pues las condiciones económicas de Argentina y esta inestabilidad de los mercados a nivel global, pues pueden ser verdaderamente catastróficas también para esa nación. Ya vimos este lunes pasado lo que se ha calificado como el lunes negro en las bolsas, sobre todo en Estados Unidos y en América, después de la incertidumbre generada con las medidas que ha estado promoviendo Estados Unidos. España, el resto de Europa, se ha visto afectada, pero solamente en el 0.18, menos del 0.20, porque la economía y las relaciones comerciales se dan entre pares aquí en los países europeos. Y como lo diríamos coloquialmente en Colombia, el presidente Trump se estaría pegando un tiro en el pie al querer agrandar y agrandar esta guerra comercial sin que sepamos todavía hasta dónde llegaremos. Efectivamente, yo creo que ha faltado que le den a conocer las consecuencias macroeconómicas que tiene la imposición forzada de estos aranceles. Y otro factor que aún no hemos visto, pero que puede constituir el propio aislamiento de Estados Unidos del mercado internacional y la apertura a otros actores relevantes como puede ser la India o como puede ser China, que obviamente estos vacíos los buscará aprovechar de una manera inmediata. Ya vemos cómo la presión en Panamá, con el canal de Panamá y con los puertos de Panamá, alejó y sacó la inversión china relevante en estos temas en este país, pero lo más probable
es que estos conflictos comerciales o estas guerras comerciales con países de América Latina lo que hagan es que algunos de ellos miren con más interés a China como financiador y como un actor relevante para el comercio internacional. Pues bien, ahí está el análisis, la zozobra y la preocupación por la guerra comercial instigada por Donald Trump. Gracias, doctor Armando Jiménez San Vicente, experto en temas de geopolítica y economía, por estar aquí en Redman Noticias. Ha sido todo un placer para mí y estoy siempre a sus órdenes. Sin duda alguna, esto afectará con el tiempo el crecimiento económico y elevará aún más los precios al consumidor en los Estados Unidos y también en otros países que eran aliados. Para más información, pueden ingresar a nuestro portal web redmas.com.co y también a través de toda nuestra plataforma en las redes digitales.